Altarlo a Él. Aleluya. Buenos días, querida iglesia, buenos días los que están en casa. Bueno, los hermanos que están allí en Santa Marta y yo creo que también en Bucaramanga, pues están experimentando calorcito. Y nosotros estamos aquí experimentando frío. Pero bueno, está lloviendo aquí en Bogotá, yo creo que ya la temperatura en Santa Marta bajó. Íbamos a ir la semana pasada, pero debido a esas temperaturas tan altas, vamos a ir esta semana que viene. Nosotros vamos el miércoles para Santa Marta y regresamos el domingo más o menos aquí a las 2 de la tarde. Así que los que estén aquí a las 2, nos vemos a las 2. Así que bienvenidos. Y bueno, el frío no es un impedimento para oír la palabra del Señor. ¿Cuántos tienen oídos para oír y ojos para ver y un corazón para entender? Amén. ¿Un corazón para qué? Para entender. Con el corazón entendemos. Dilo conmigo, con el corazón entiendo. Bueno, esta semana nos fue muy bien, hemos logrado avanzar. Tenemos una cámara desconfigurada, entonces no se puede ver. No te entiendo, amor. Dime. Ya funciona. Bueno, ojalá puedan ver ya el trabajo que se hizo completo aquí en parte, aquí en lo que es el frente de la iglesia. Bueno, aquí hay varios autores de esto. Fernandito con las goteras. Amén, aquí todavía hay. Menos mal llovió, Fer. Gloria a Dios, porque mire, todavía tenemos algunas, pero mire, estamos aquí probando. Esta semana vino la empresa que nos va a poner esta acústica, vinieron a hacer todas las, a verificar pues el lugar, que el techo esté bien y le damos gracias a Dios por eso, porque vamos a oír bien la palabra. Yo sé que los hermanos que están allí conectados en línea oyen muy bien la palabra y aquí por falta de acústica a veces se pierden algunas palabras, pero vamos a oír como si estuviéramos en un teatro. Amén. De los 16 bonos que tenemos nos quedan 4. Así que están aquí a la orden para todos los que se pueden unir. Algunos cogieron 1, algunos cogieron 2 por 1, otros cogieron 3 por 1 y algunos 4 por 1. Se pueden unir. Amén, porque es según la capacidad que nosotros tengamos. Algunos tienen mucha capacidad, otros menos. Pero no se trata de lo mucho o de lo menos, se trata del corazón. Amén, aleluya. Así que bueno, y para los hermanos que están allí también, todos los que quieran participar, los que estén conectados. Yo titulé hoy mi enseñanza, hace 8 días hablábamos de Cristo en mí, amén, como semilla y como árbol, y hablé de semilla a árbol en mí. Tremendo entender el evangelio, como semilla y como árbol, y hablé de que el misterio era ¿quién? Cristo en mí como semilla y Cristo en mí como árbol. Hablé de que el misterio que estaba escondido en el antiguo pacto era Cristo en mí. Yo quiero que tú lo digas conmigo, Cristo en mí. Creo que el Salmo 25 dice, la comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos dará a conocer el pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Diga, el nuevo pacto. Porque Jesucristo dijo, esta es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Así que para nosotros los que somos nacidos de Dios es el nuevo pacto. Y el misterio, Cristo en mí, estaba oculto en el antiguo pacto, pero ahora nos ha sido revelado. ¿Qué nos ha sido revelado? Cristo en mí. Así que cuando hablamos de Cristo en mí como semilla, es algo que se nos revela. Pero cuando hablamos de Cristo en mí como árbol, también es algo que se me revela.
Oramos para que el Señor nos revele a Cristo como árbol, porque estamos hablando de ramas fructíferas. Y esta es una palabra de la palabra. Mi pasión es profetizar la palabra. No tanto profetizar el carro, la casa y la beca, como profetizar la palabra. Porque profetizar una palabra es cuando el Espíritu Santo toma del logos que está de Génesis hasta Apocalipsis, toma una palabra de la palabra. Y ramas fructíferas es una palabra de la palabra. Amén. El Señor dijo Juan 15, basta con leer Juan 15. Yo soy el árbol, o sea, la vid verdadera, y vosotros sois las ramas. Y luego Pablo habla de ramas injertadas al olivo verdadero. Y dice que somos ramas injertadas en el olivo verdadero. Así que Jacob, el Señor por medio de Jacob le dijo a José, rama fructífera es José. Pero a la luz del nuevo pacto nosotros somos ramas fructíferas porque hemos sido injertados en la vid verdadera. Por eso el Padre dijo, en esto es Juan 15 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. ¿Por qué? Porque somos ramas fructíferas. El fruto lo dan las ramas, pero ramas injertadas al árbol. Y Él es el árbol y nosotros somos las ramas. Y dijimos 2024 y serás bendición. Y hablamos todo el año de lo que es ser bendición, ser puestos por bendición. Amén. Y ahora en el 2025 vamos a hablar de ramas fructíferas. Y si conectamos el 2024, toda la palabra está conectada, toda. El Nuevo Testamento está conectado al Antiguo Pacto y el Antiguo Pacto está conectado al Nuevo. No hay ninguna desconexión, es una continuidad. Y si nosotros conectamos este 2024 y serás bendición, ¿cuántos dicen soy bendición? Soy bendición. Soy bendición, pero hablamos de la promesa, te bendeciré y serás bendición. Y si conectamos este 2024, el ser bendición, con el 2025, rama fructífera, encontramos que están conectados, porque ser bendición está íntimamente ligado a ser una rama que fructifica. Están conectados, diga, están conectados. A mí me encantan la continuidad del Señor, y le da uno sin fin, porque no hay límite. Entonces, rama fructífera es ser bendición a otros. Yo quiero que tú lo digas conmigo. Rama fructífera es ser bendición a otros. Tremendo, ¿no? Tremendo, ser bendición a otros. Y todo para que su nombre sea glorificado. Todo para que su nombre sea glorificado. Diga, todo para que su nombre reciba ¿qué? La gloria. El fin en sí mismo, gracias Julito y gracias Ian, el fin en sí mismo de todo es que Él sea glorificado. Cuando damos fruto glorificamos al Padre y nacimos para que todo lo glorifique a Él. Porque si la Escritura dice que los cielos cuentan su gloria, tremendo, ¿no? El firmamento habla, cuenta, proclama su gloria. ¿Cuánto más nosotros, nacidos de Dios, a imagen y semejanza de Él? Pues los cielos no son imagen y semejanza del Señor, cuentan su gloria, pero no son imagen y semejanza de Él. Pero nosotros sí, somos imagen y semejanza de Él. Amén. Entonces,
La promesa es: te bendeciré y serás bendición. Dilo conmigo: te bendeciré y serás bendición. Llegaron los niños, bienvenidos. Te bendeciré y serás bendición. Te bendeciré en Cristo y serás bendición en Cristo. Ese es el pacto. Te bendeciré. Cuando el Señor le hace la promesa a Abraham, le dice: te bendeciré, exaltaré tu nombre, que realmente es el nombre de Cristo, y serás bendición. Te bendeciré en Cristo y serás bendición en Cristo. Te bendeciré. El origen de nuestra bendición está en Cristo. Te bendeciré en Cristo. El origen, diga el origen. Te bendeciré, el origen. Y serás bendición, es plenitud en Cristo. Un origen y una plenitud en Cristo. La promesa que nos alcanzó, que fue la promesa que Dios le profirió a Abraham: te bendeciré y serás bendición, fue lo que nos alcanzó. Tiene un origen en nosotros, en Cristo, pero también tiene una ¿qué? Una plenitud. Lastimosamente, mucha iglesia se queda en el origen de la promesa y nunca se movilizan, arriban a la plenitud de la promesa. Pero nosotros acá militamos a la plenitud. ¿Cuántos están militando aquí a la plenitud de la promesa? No solamente que nos quedemos en ser bendecidos, sino en ser bendición a otros. Ahora sí quiero agua, Julio. Gracias, amor. Así que la promesa también tiene un origen y una plenitud. Amén. Aleluya. Y la plenitud de la promesa, ¿cuántos quieren alcanzar la plenitud de la promesa? Tiene que ver con ser bendición y ser rama fructífera. Todo está conectado. Por eso cuando usted se conecta y se desconecta, usted no va a llegar a ninguna parte. Cuando usted escucha y pasan 15 días y no escucha, y luego llega al mes a escuchar, esto tiene una continuidad. Es como cuando ingresamos a hacer una carrera profesional. Amén. Es de todos los días, y todos los días aprendemos la carrera profesional hasta que nos graduamos. Pero una persona que va hoy, mañana no, y luego deja de ir una semana, grave, no va a llegar a ninguna parte. Así que todo está conectado, diga, todo está conectado. Entonces la semana pasada veíamos Cristo en mí, de semilla a árbol. Y quiero decirles que de semilla a árbol es el de menos a más por excelencia. Amén. ¿Se acuerdan de nuestro de menos a más? Amén. De menos a más por la fe, porque es por la fe. No hay manera de ir de semilla a árbol, Cristo en mí, de semilla a árbol, sin la fe. Por eso, de menos a más quiere decir Cristo en mí, de semilla a árbol. Ese que no hay un de menos a más grande que Él en nosotros. Entonces de menos a más por la fe, y todo por la acción del Espíritu Santo. Si no hay acción del Espíritu Santo, pues no hay nada. Y hoy vamos a hablar de Jesús, diga Jesús, origen y plenitud de la fe. Con la enseñanza solamente quiero mostrar a ese Cristo o a ese Jesús como el origen o el inicio de mi fe. Esto tiene que ver como semilla, pero también ese Jesús como la plenitud de la fe. Pero yo no voy a hablar hoy cómo alcanzamos la plenitud. No voy a hablar hoy cómo es que alcanzamos la plenitud. Solamente voy a mostrar a Cristo como el origen de la fe y la plenitud de la fe, porque fuera de Él no hay fe,
verdadera. Fuera de Cristo hay fe fingida. Porque Cristo es la semilla de la fe, el origen de la fe. Y hay fe fingida. La religión es una fe fingida. El que no es nacido de Dios tiene fe fingida. Dice que tiene fe. Pero si no es nacido de Dios, tiene fe fingida. Y esto para que nosotros, al escuchar la palabra y al recibir luz, a veces pensamos que nuestras familias que están en religión tienen la fe verdadera, pero no es posible, porque la Biblia muestra a Cristo como el origen de la fe no fingida. ¿Dónde está lo de la fe donde la fe no fingida? En primera de Timoteo 1:5, porque de pronto esto nos puede sorprender. Primera de Timoteo 1, no, o será Tito. Ayuda aquí al pastor, coloqué mal la cita. A ver, ¿dónde está, papi? La fe no fingida, sí, la fe no fingida. Espere, les doy la cita bíblica. Y la segunda, gracias María Pau, segunda de Timoteo, sí, 1:5, gracias. Mire lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Le dijo, doy gracias, el 3, es testificando de Cristo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Y si el apóstol Pablo le habló a Timoteo de una fe no fingida, quiere decir que hay fe fingida. ¿Y cuál es la fe fingida? La que no tiene el origen en Cristo. Por eso la religión, los que están en religión, si no tienen a Cristo, si no han nacido de Dios, si no han entrado en el reino de Dios, es imposible que hablen de la fe verdadera. Y esto para que oremos, porque tenemos muchas familias en religión y pensando que tienen la fe verdadera. Pero el apóstol Pablo habló de la fe no fingida, o sea que hay fe fingida. Y cuando el Señor le dice, habla con Timoteo y con Nicodemo, y Nicodemo se le acerca y le dice, maestro, sabemos que has venido de Dios, porque nadie, si Dios no estuviera con él, podría hacer los milagros que tú haces. Pero es sorprendente cuando el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, te es necesario nacer de nuevo para ver el reino, o sea, y ese ver es entenderlo. Solo los nacidos de Dios podemos entender el misterio de la fe. Y Hebreos 11 dice que por la fe entendemos. Pero la única manera es naciendo de nuevo. Cuando el Padre nos hace sus hijos, viene la semilla del Hijo a nosotros. Y ahí es donde la fe inicia. Como semilla. ¿Cómo inicia mi fe? Como semilla. Ese es el origen de mi fe, como semilla. Cuando nacemos de nuevo. Y el Señor también le dijo a Timoteo, no puedes, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino. Y después le dijo, y no puedes entrar. Y no puede, a Nicodemo, si no puedes entrar, gracias Esperancita, a veces me equivoco, gracias. Le dijo a Nicodemo, si no se nace de nuevo, no puedes entrar al reino. ¿Quiénes entran al reino que es invisible, pero más real? Los que nacen de nuevo. Los que nacen de nuevo entran al reino. Y si entramos al reino,
podemos ver o entender los misterios del reino. ¿Y cómo crece la fe en mí de semilla a árbol? Pues es un misterio. Pero yo creo que si Dios nos abriera aquí los ojos, veríamos árboles caminando. Veríamos árboles, qué bueno sería, ¿no? Yo vería aquí a la pastora Elija como un árbol. Vería aquí a estos hermanos como árboles. Amén. Si nos abrieran los ojos, veríamos a Cristo como árbol. Y en los nacidos de nuevo, los recién nacidos, veríamos a Cristo como semilla. Por eso Jesús es el origen y la plenitud de la fe. Y eso está en Hebreos 12:2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto traduce, puesto los ojos en Jesús, el origen y la plenitud de nuestra fe. Cristo es el origen de mi fe. Y ahí está la semilla. Amén. Y ahí está la semilla. ¿Quién es el autor o el iniciador o el origen de mi fe? Cristo. Por eso el misterio es Cristo en mí. Y ese iniciador, perfeccionador, origen, es semilla. Tremendo, ¿no? Semilla. Ahí está la semilla. Digan, ahí está la semilla. Y Cristo como la plenitud de mi fe, ahí está Cristo como el árbol. Por eso Él dijo, yo soy el árbol. Y todos saben que la semilla crece hasta que llega a ser ¿qué? Un árbol. Amén. Así que la fe tiene un origen o un inicio y es la semilla. Y la fe alcanza una plenitud y este es el árbol. Por eso estamos hablando de ramas fructíferas. Bonito, ¿cierto? Entender todo esto es apasionante. Ahora, vamos a hablar de la fe como fruto, no de la fe como don. Porque hay una fe que es como fruto, que es el fruto del Hijo en mí, del Espíritu en mí, pero hay una fe que es don, es un regalo. Es un regalo, sencillamente el Espíritu nos capacita con el don de la fe y ese don de fe para algunos, porque no es para todos, aunque todos se nos capacita con alguno de los 9 dones del Espíritu, los que están en 1 Corintios 12, a todos se nos da un regalo, a todos. Y hay 9 dones del Espíritu: la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, la profecía, sanidades, la fe como don, los milagros, el discernimiento de espíritus, las lenguas, la interpretación de lenguas. A todos se nos da algunos de esos regalos, a todos, porque dice que a cada uno de pronto el Señor lo bendice a usted con un don de fe y no opera como quienes pichan un botón. Hay un almacén al que vamos y cuando pagamos nos dicen espicha el botón y espichamos el botón y cuando nos ganamos el 50 gritamos, me lo gané, pero resulta que el don, la fe como don no opera como quienes picha el botón, sino es como Él quiera. Nos capacita, sí, de hecho que a nosotros Dios nos habló del don de fe y el don de fe es para milagros. Pero una cosa es la fe como don del Espíritu y otra cosa es la fe como fruto del Espíritu Santo. Y la fe como fruto del Espíritu Santo es para todos, es para todos. El don de fe no es para todos, es para los que Él quiere. Porque dice que Él repartió como Él quiso, a cada uno como Él quiso, el don de fe. Pero no todos operamos en un don de fe, pero todos sí operamos en el fruto del Espíritu. Y de aquí nadie se salva,
Porque usted no puede decir, no, pastor, qué pena, pero yo, el fruto de la fe sí, no, pastor, definitivamente no. Yo tengo otro fruto, pero es que el fruto es uno. Es uno. El que tiene fe tiene gozo. ¿Cómo sabe usted que una persona tiene el fruto de la fe? Porque está gozoso. Está gozoso. Aunque esté afligido en la tribulación, pero tiene gozo. Está lleno de esperanza. Es bondadoso. Tiene amor. Porque el fruto es uno. Así que aquí nadie puede decir, pastor, el fruto de la fe no es para mí. Porque Dios nos demanda el fruto de la fe. En cambio, el don opera cuando Él quiere y como Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. Pero el fruto de la fe es para todos y siempre va a haber una demanda del Señor de fruto. Siempre Dios nos va a demandar ¿qué? Fruto. Porque dice que para esto fuimos comisionados, para ir y llevar mucho fruto, un fruto que glorifica mi nombre. Y tiene que ver con el fruto del amor de los que están en Gálatas. Es el carácter de Cristo. ¿Entendido? Entendido, así que aquí nadie se salva. Diga, no me salvé. Nadie se salva, hermano. Si usted es hijo o hija de Dios, nacida de Dios, ha entrado al reino de Dios y puede ver o entender el reino de Dios. No nos salvamos, diga, no me salvé. Diga, no me salvé, no me salvé. ¿Cuántos tenían fe de pronto de salvarse de esta? Imposible, no nos podemos salvar. Entonces hay que nacer de nuevo. Y si no se nace de nuevo es fe fingida. Tremendo, ¿verdad? Hay fe fingida. Si no se nace de nuevo, hay fe fingida. Parece fe, pero es fe fingida. ¿Por qué? Porque Cristo es el origen de la fe y el origen es la semilla. Amén. Así que nuestra fe inicia con Jesús como semilla. Cristo inicia en mí como semilla. La fe inicia o se origina en mí como semilla y crece hasta llegar a ser un árbol. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya, 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 gloria a Dios. Así que vamos a ir a Romanos 10:17. Romanos. Miren lo que dice Romanos 10:17. Estamos en esa primera parte, voy a hablar de Cristo en mí como semilla. Esto nos tiene que quedar claro, que Cristo en mí inicia como semilla. Romanos 10:17, aquí está, Romanos 10:17, lo podemos verificar por la escritura. De pronto usted me dice, bueno, ya aprendimos que Hebreos 12:2 dice que Jesús es el que inicia u origina la fe y luego ¿qué? La perfecciona. Pero aquí hay otra escritura, Romanos 10:17, dice la palabra, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Otra versión dice, así pues la fe nace o se origina. Es una versión de Romanos 10:17. Dice, así pues que la fe nace o se origina al oír el mensaje. ¿Cuándo inició mi fe o se originó como semilla? Cuando oí el mensaje. Tremendo, ¿verdad? Y el mensaje viene de la palabra de Cristo, porque la palabra de Cristo es la semilla. Así que Romanos 10:17 apunta es a la fe que se origina en mí cuando yo oí el mensaje. Y si usted lee el contexto es ese. El contexto es ese. Está hablando
de, por ejemplo, Romanos 10, 15, el 14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Está hablando de los que oyen el evangelio, los que no han nacido de Dios, pero que lo oyen, que lo oyen. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Pues tenemos que predicar para que ellos oigan y Cristo inicie en su vida como semilla, porque sin predicación Cristo no se origina en los que oyen. Sin predicación imposible. Así que aquí está hablando es de cómo se origina la fe, cómo está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al evangelio. Fíjate que no todos obedecen a este mensaje. No todos nacen de Dios, pero no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos creen al anuncio. No todos nacen de nuevo. Todos escuchan, pero no todos creen al mensaje. Y entonces el versículo 17 dice: ¿acaso así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios? Y la versión dice que la fe nace al oír el mensaje de Cristo. Y ese es el origen. ¿Somos bienaventurados? Somos bienaventurados, nacimos de Dios. Un día nacimos de Dios, un día la fe vino a nosotros como semilla, un día Cristo vino a nuestra vida como semilla. ¿Cuánto hace que Cristo vino a tu vida como semilla? ¿Cómo va Cristo en ti? ¿Cómo se va gestando Cristo en ti? El apóstol Pablo dijo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Y tengo una enseñanza y un nuevo eslogan que dice: si Él se forma, me transforma. Dilo conmigo: si Él se forma, me transforma. El efecto de que Cristo se forme en mí o crezca en mí, si Cristo crece en ti de semilla a árbol, tú te transformas, yo me transformo. Hay una transformación. Y esa transformación marca una evidencia. Hay algo que es evidente en nosotros. Aleluya. Somos diferentes. Tremendo, ¿verdad? Si Él se forma, me transforma. ¿Y qué se forma en nosotros? El Cristo que vino en mí como semilla hasta que llega a ser árbol. Hay una transformación. Una cosa es la semilla y otra cosa es el árbol. Hay una transformación. La semilla se transforma hasta llegar a ser árbol. Por eso es que si Él se forma, me transforma. Y habíamos dicho, lo que no se forma, se deforma. Y si Él no se forma en mí, de semilla a árbol, mi carácter termina deformado. Porque el mundo trabaja para deformar mi carácter. El mundo trabaja para deformar mi carácter. Pero el Espíritu Santo trabaja en mí para formar a Cristo en mí. Por eso es que en el Evangelio yo no puedo ser descuidado. Vengo cuando quiero y hago como quiero, pero más sin embargo me llamo hijo de Dios e hija de Dios. Y aseguramos que somos hijos de Dios. Pero hay evidencias cuando la fe se origina en mí y llega a ser árbol. Amén, gloria a Dios. Entonces la fe, Romanos 10:17, la fe nace o se origina al oír el mensaje. Gloria a Dios, el mensaje de la palabra de Cristo. Ahí vino el inicio. Y un ejemplo más, uno más, Lucas 17. Estamos aprendiendo el nuevo pacto. Aleluya, Cristo en mí. Lucas 17, el 5, capítulo 5. Muy lindo esto, miren.
Lucas 17, capítulo 17, Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Miren esto, aumentanos la fe. Tremendo. Los discípulos vinieron al Señor. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Tremendo, ¿no? Aumentanos la fe. Claro, ellos caminaban con el Señor y ellos fueron testigos presenciales de todas las obras de fe del Señor. Y maravillados le dijeron, aumentanos la fe. ¿Cuántos quieren que haya un aumento de fe? Aumentanos la fe. Versículo 6, entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza o una semilla de mostaza. ¿Cómo inicia la fe en mí? Como una semilla de mostaza. Tremendo el Señor, ¿no? ¿Se cree que es la más pequeña de las semillas? Es una semilla pequeña. ¿Cómo inicia la fe en mí? Como algo pequeño, pero que crece hasta llegar a ser árbol. Por eso los discípulos le dijeron, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Si tuvierais fe como un grano de mostaza o como una semilla de mostaza, podrías decir a este sicómoro o a este monte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Tremendo, ¿no? Y os obedecería. Tremendo. Aleluya, Señor. Gracias. Pero una cosa es, la fe viene por el oír. Y cada vez que oímos la palabra, la semilla ya fue sembrada. El efecto es que la fe debe crecer, aumentar. Pero una cosa es que la fe aumente y otra cosa es que la fe alcance una plenitud. Pero no voy a hablar de cómo es que la fe alcanza una plenitud. Estoy mostrando solamente a Cristo como la semilla de la fe en mí y la plenitud de la fe. Estamos poniendo un fundamento. De esto vamos a hablar bastante. Así que, tremendo lo que el Señor dijo. Si tuvierais fe como un grano o como una semilla de mostaza. Ellos no eran nacidos de nuevo, porque la gente comenzó a nacer de nuevo cuando el Espíritu Santo, porque se nace por el agua, que es la palabra, Cristo, y el Espíritu. Tenía que venir el Espíritu Santo, tenía el Señor que morir en la cruz, tenía que resucitar, tenía que ser glorificado, y por eso Él dijo, les voy a enviar a otro como yo, les voy a enviar al Espíritu Santo. Así que la gente comenzó a nacer de nuevo cuando el Espíritu Santo vino, fue derramado. Se comenzó a predicar la palabra como semilla y venía el Espíritu Santo e implantaba la semilla en el corazón de las personas. Qué obra tan maravillosa, ¿verdad? Por eso el Señor les dice, si tuvierais fe, pero la iban a tener. Por eso fue que Pedro lo negó 3 veces, porque el Señor aún no había nacido en ellos, lo negó. Así que Cristo es el que inicia mi fe. ¿Y cómo inicia mi fe? Como semilla, como un grano de mostaza. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Número 1, la fe como semilla. Jesús, el origen de la fe, como semilla de mostaza. Ahora miremos a Cristo o a Jesús como la plenitud de la fe. Tremendo, ¿no? Así tenemos que mirar a Cristo, como el origen de la fe y como la plenitud de mi fe. ¿Cuántos van por una fe plena? Amén. Tremendo. Jesús, origen y plenitud de la fe. Aleluya, Hebreos 12:2. Ahora, ¿por qué Cristo? Ya vimos que Cristo o Jesús es el origen de la fe. Ahora la pregunta es, ¿por qué Cristo es la plenitud de la fe en mí? Porque el misterio es Cristo en mí. ¿Por qué Cristo es la plenitud de la fe? Y al hablar de esa plenitud es hablar del árbol. Vamos a ir a Colosenses 1:19. Colosenses 1:19. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra es
verdadera. Miren lo que dice Colosenses 1:19 con respecto a Cristo como la plenitud en mí. 1:19 dice: porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Tremendo. Tremendo. ¿Por qué? ¿Por qué Cristo es la plenitud de mi fe? O sea, el árbol de mi fe. ¿Por qué? Porque al Padre le agradó. Al Padre le agradó en Él la semilla. Y le agradó implantar en nosotros la semilla. Pero al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud. Ahí está la plenitud de la fe. Por eso Cristo, por eso Jesús, por eso dice: puesto los ojos en Jesús, el origen y la plenitud de la fe. ¿Y por qué la plenitud? Porque al Padre agradó que en Él habitara no solamente la semilla, sino la plenitud de todo. Y ahí está la fe. Diga: porque al Padre agradó. Porque al Padre le agradó que en Él habitara toda la plenitud. Así que Cristo en mí es la plenitud de la vida, de la promesa, de la fe, del amor. Una vida plena. ¿Cuántos van por una vida plena? Una vida plena. Una vida plena. Aleluya. Gloria a Dios. Porque al Padre agradó. Y lo mismo, Colosenses 2, el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad o de la divinidad. Tremendo. Yo creo es que esto lo podemos entender es por revelación. Adquirimos el conocimiento, pero el conocimiento se nos tiene que revelar. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Mire, esto intelectualmente nunca lo podemos entender. Y si en Él habita toda la plenitud de la deidad, quiere decir que en mí habita. Si Cristo es toda la plenitud de la deidad, entonces Cristo en mí habita en toda la plenitud de la deidad. Por eso es que se nos demanda de semilla a plenitud. Porque el Padre no quiere, el deseo del Padre no es que el Hijo se quede como semilla. Y hace 8 días yo decía que a qué papá quiere, una vez implantó la semilla en su esposa, que el hijo se quede como semilla y no crezca. Y si nosotros como padres tenemos la expectativa de que el hijo deje de ser semilla y llegue a ser un ser plenamente desarrollado, ¿qué papá no quiere que su hijo esté plenamente desarrollado? Que no sufra un síndrome de Down. Quiere decir que ahí hubo algo que no llegó a su plenitud, ¿verdad? Queremos que nuestro hijo alcance la plenitud, una plenitud de vida, que nazca sano, vigoroso. Y nos alegramos en ese nacimiento, hermanos. Nos alegramos de que nuestro hijo alcanzó una plenitud, que no se atrofió como semilla, sino que creció y dimos a luz un hijo sano, que completó sus 9 meses. ¿Quién de ustedes no tiene esa expectativa? ¿Quién de nosotros dice: ay no, yo quiero que mi hijo nazca a los 7? No, eso yo decido que mi hijo nazca a los 6. No, que nazca a los 6 está bien. Está bien que nazca a los 6, que 9 ni que nada. No, eso que 9 ni que nada. Pero fíjate que todo está establecido por Dios. El Señor dijo 9 meses de gestación y la plenitud está en los 9 meses. Amén. Pero igual Cristo en nosotros. Por eso, ¿qué edad tienes tú de nacido de Dios? Esa edad que tú tienes debe tener
una estatura de Cristo en ti, vas alcanzando una plenitud. Pero si tú tienes 30 años de nacido de Dios y todavía tu fe está como semilla y oyes la palabra y no la entiendes y luego el diablo viene y te la roba y otra vez vienes, oyes la palabra, no la entiendes y otra vez el diablo viene y te la roba. ¿Y cuándo se va a manifestar la plenitud de Cristo en ti? ¿Cuándo? ¿Cuándo, Cristo? ¿Cuándo vas a alcanzar la plenitud de la fe? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a alcanzar una fe plena? Y por eso es que se nos demanda crecer. Se nos demanda crecer. Y la palabra dice que la rama que no da fruto, la quita. La que da fruto la poda, para que lleve más fruto. ¿Y qué pasa con la que no da fruto? Bueno, lea la Biblia. Entonces al Padre agradó que en él habitara toda la plenitud de la deidad. Por eso es que Cristo es plenitud de fe en mí. Por eso es que Él es la plenitud de la fe, de mi fe. Una fe no fingida. Una fe que llegó a mi vida como semilla, pero que alcanza la plenitud del árbol. Por eso es que el árbol da fruto en su tiempo, en su tiempo. El ser humano nace en el tiempo establecido por Dios. 9 meses. Y el médico ya le dice a uno, faltan tantos días. Y es tanta la precisión que ya sabemos el día que, casi el día que nuestro hijo va a nacer. Y por eso es que el árbol da fruto en su tiempo, no en mi tiempo, en su tiempo, porque el árbol es Él y está programado por Dios un tiempo para fructificar. Por eso estamos hablando de ramas fructíferas, porque Dios nos está anunciando el tiempo de la fructificación. Dios nos está anunciando el tiempo de la fructificación, porque es el tiempo de la fructificación. Tenemos que entender que es el tiempo de la fructificación. ¿Qué pasa cuando una mujer no entiende que llegó el tiempo? Que llegó el tiempo, que llegaron sus 9 meses. ¿Qué pasa? Si esa mujer dice, ay, me voy a viajar a los 9 meses, me voy a viajar. Si se va a subir un avión, le dicen, no señora, qué pena, pero es que su hijo ya va a nacer. Ustedes saben que no dejan mujeres ya próximas, ¿no? Hasta los aviones nos dicen, no, qué pena. ¿Qué pasa si una mujer es descuidada? Próximo a nacer su hijo. Bueno, hay consecuencias. Entonces, el árbol fructifica en su tiempo. Y lo que necesitamos entender es que este es el tiempo de la fructificación, que es el tiempo de dar fruto, que llegó el tiempo, aleluya. Así que, aleluya, gloria a Dios. Juan 1:16, miren lo que dijo el apóstol Juan. Juan 1:16, tremendo, me encanta. Juan 1:16, de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia, o bendición sobre bendición. Fíjate que esto es bendición tras bendición. Y eso es alcanzar plenitud. Por eso el árbol da fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que ese árbol hace, ¿qué? Prospera. Y por eso cuando llega un tiempo donde todo lo que hacemos, Dios lo hace prosperar, porque la fe ya no es semilla, es árbol. Aleluya, es árbol. Entonces todo lo que hacemos que prospera. Por eso dice, de su plenitud recibimos todos. Y hoy lo que pueda que tú no te acuerdes de toda la palabra, pero quiero que salgas con esto. Cristo es el origen de mi fe, la semilla. Cristo es la semilla, el origen de mi fe, pero Cristo es la plenitud de mi fe. Por eso de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Por eso en Cristo venimos al trono a hallar mayor gracia. ¿Cuántos se acercan al trono todos los días? Estamos en Él, pero en Él se nos dio acceso
al trono de gracia y venimos a hallar más de esa plenitud. De su plenitud recibimos todos y gracia sobre gracia, bendición sobre bendición, aleluya. Y esto es para el árbol en mí. Tremendo, ¿verdad? Diga tremendo. Efesios 1 y vamos a Efesios. Solamente estoy mostrando a Cristo como el origen y la plenitud de nuestra fe. Efesios 1, 22 y 23 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Él es la cabeza de la iglesia y el Padre nos dio a Cristo como cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Nosotros somos el cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Amén. La plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Lo llena en dónde? En mí. En mí. La plenitud. Cuando Cristo es plenitud en mí, es porque lo está llenando todo. Es porque Él lo llena todo. ¿Qué es la depresión? Bueno, ausencia de Dios. La depresión se cura con una plenitud de Dios. Amén. Una plenitud de Dios, porque la plenitud de Dios está en Cristo. No hay otra plenitud. La plenitud es Él. Y cuando no estamos llenos de Él, pues estamos llenos de otras cosas. ¿De qué estás lleno? Pero la fe alcanza una plenitud en nosotros, una plenitud que lo llena todo. Por eso, otra versión, mire lo que dice acá otra versión: sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Diga de todo, de todo. Cristo nos fue dado como cabeza de todo, de todo. Pues la cabeza, pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud. ¿De quién recibes tú la plenitud? De Él. De Él. ¿De quién recibimos la plenitud? De Él, no del pastor. Algunos andan, yo le digo: Señor, yo no quiero que nadie se chingue de mí, sino de Cristo, porque es que es de Él, no es de los pastores, es de Él. Ni los pastores de la iglesia. ¿Qué tal yo estar agarrado ahí de usted, hermano, y agarrado de usted, y de que usted diezma, de que usted ofrende? No, es de Él, es de Él. Yo me agarro de Él. Estamos asidos de Él, de Cristo, de su plenitud. Ni la iglesia de nosotros, ni nosotros de la iglesia. Aquí es Cristo. De Él es que nosotros recibimos la plenitud. ¿Usted quiere recibir plenitud? Pues agárrese de Cristo. Pero Cristo es la iglesia. Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra: de quien ella recibe, ¿quién? La iglesia, su plenitud. Ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud. Aleluya. Diga: Cristo es el que lleva en mí la fe a su plenitud. Dice que Él lleva todas las cosas. ¿Quieres una vida plena en todo? En todo, Cristo es el que te lleva, es el que lleva todas las cosas en ti, en mí, en la iglesia, a su plenitud. Es Él, porque al Padre agradó que en Él habitara toda la plenitud de la vida. Y la última cita bíblica, Efesios 4:15. Aleluya. Efesios 4:15. La otra versión, si la quieren anotar, si la quieren escribir, poner en la pared de su casa, orarla, aprendérsela. Amén, aprendérsela. Qué bueno orar la palabra y aprender a orar la palabra. Y Efesios 1:15. Efesios 4:15. Dice la palabra. Pero leamos desde el 13. Hasta que todos, es que es 13. Efesios 4:13.
hasta que todos, diga todos, 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 diga todos, y mire a su vecino, diga todos, 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 no unos sí y otros no, todos, hasta que todos, ¿quién? La iglesia, y la iglesia no solamente iglesia local, sino la iglesia como cuerpo, las iglesias locales, hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? ¿A dónde tenemos que llegar, hermanos? ¿A dónde tenemos que arribar? ¿A dónde? ¿Cuál es la expectativa del Padre con nosotros? ¿Que arribemos a dónde? Como iglesia, a la unidad ¿de qué? De la fe, de la fe. Por eso es que cuando usted no crece, a mí me dan ganas de llorar. Porque yo digo, ay, yo quiero llegar con él, con ella, a la unidad de la fe. Pero cuando usted no crece, a mí me dan ganas de llorar, porque usted no está llegando conmigo, porque usted no está llegando con los pastores a la unidad de la fe, porque usted está quedado, porque su fe se quedó como semilla. Pero el Señor dice, hasta que todos lleguemos, arribemos a la unidad de la fe. Gloria a Dios. ¿La fe de quién? Del Hijo en mí. La fe que se originó como semilla y alcanza la plenitud del árbol, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto. Diga, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y Cristo como árbol tiene una estatura que la verdad nunca deja de crecer. Que día le decía yo a mi hijo, a Juan Pablo, viene con sus argumentos, ¿no? Entonces yo le decía, el universo sigue creciendo. ¿Cuántos saben que el universo es sin fin? Y siguen descubriendo, y dicen que el universo está en expansión, que el universo está en crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo es Él, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él. Por eso es que el universo sigue creciendo, siguen descubriendo, es infinito, y Cristo es infinito en mí. Es una estatura que todos los días alcanzo, pero que nunca alcanzo hasta que yo muera, hasta que ya pase al otro lado. Por eso dice, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero es una estatura sin límites. Pero Cristo en mí llega a ser árbol. Un árbol que crece, se poda, crece, se poda, crece, se poda, crece, sigue creciendo y no tiene límites en mí. Así que la fe no tiene límites. El amor no tiene límites. El fruto del Espíritu Santo en nosotros no tiene límite. Pero es una determinación y una decisión de que Cristo de semilla llegue a ser el árbol de la fe en mí. Esta versión dice, hasta que todos alcancemos la unidad propia de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta que seamos personas cabales, hasta que alcancemos en madurez y plenitud la talla de Cristo. Tremendo hombres con la talla de Cristo. Esto es lo importante, hombres, mujeres con la talla de Cristo, maduros hasta que alcancemos en madurez y plenitud. Mire, esta es la expectativa del Padre, que la iglesia en madurez y plenitud alcance ¿qué? La estatura de Cristo. O sea que de semilla alcance, amén, alcance el ser como el árbol, porque el árbol es Él, rama fructífera. Esto era un fundamento, pero luego vamos a hablar cómo alcanzamos la plenitud de la fe, porque ¿saben algo? Hay muchos que se agarran de Romanos 10:17 y dicen la fe viene por el oír, la fe viene por el oír y la fe viene por el oír, y ya, y se quedaron en el oír.
Pero resulta que la palabra dice que no seamos solamente oidores, sino hacedores. Y hay algunos, la fe se perfecciona por las obras, y la fe sin las obras es muerta. Y nosotros tenemos las obras de Abraham. Y algunos dicen la fe viene por el oír, la fe viene por el oír, y se quedaron ahí. Y la fe viene por el oír, y pastor, la fe viene por el oír, y Dios aumenta la fe en mí por el oír. Pero resulta que la fe se perfecciona y alcanza su plenitud por las obras. Así que quedamos en el intermedio. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en mí. Gracias por Cristo, Padre, como semilla en mí, Señor soberano. Gracias. Gracias porque he oído tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, bienaventurados los oídos que oyen, Padre. Bienaventurados los ojos que ven, Señor. Gracias, Padre, porque tengo unos oídos bienaventurados, Padre, porque oigo lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia, Señor soberano. Y gracias, Señor, porque tú estás hablando de ramas que fructifican, Señor. Gracias por esta palabra, Padre, que tú me has hecho, Padre, oír hoy, que edifica mi fe, Señor de gloria. Gracias por Cristo en mí, como semilla, Padre, pero gracias por Cristo en mí, Padre, como plenitud, Señor de gloria. Hoy te doy gracias, Padre, por esa vida que me has dado, Señor. Gracias porque Cristo llegó a mi vida, Señor, como la verdadera vida, Señor. Llegó como semilla, Padre, y crece y fructifica, Señor. Puedo decir, Señor, que soy una rama fructífera, Padre, una rama que da fruto. Gracias por la fe, gracias porque hoy, Padre, he aprendido que Cristo es el origen de la fe, pero que Cristo es la plenitud de mi fe, porque te plació que en Él habitara toda la plenitud de la fe, Señor de gloria. Y gracias por ese Cristo en mí, no solamente como semilla, Padre, sino como la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque me movilizo a la orilla, Padre, de la plenitud de la promesa, Señor. Me movilizo a la orilla de la plenitud de la fe, Señor. Gracias, Padre, paso a paso, Señor, ando en el Espíritu, Señor. Tu palabra dice que andemos por el Espíritu, Señor. Y andar por el Espíritu, Señor, es movilizarme paso a paso a la orilla de la fe plena, Señor. Gracias, Padre, porque tú me capacitas. Me diste a Cristo, Señor, como la semilla, Padre, de la fe. Gracias porque alcanzo la plenitud de la fe, Señor. Tengo como meta, Señor, me propongo, Padre, alcanzar esa plenitud de la vida, Señor. Alcanzar la plenitud de la promesa, Señor. No quedarme, Señor, en el inicio de la promesa, del ser bendecido, Padre. Quiero ser bendición a otros, Señor. Quiero ser rama fructífera, Señor. Gracias por lo que haces de mí, Señor. Hoy me doy. Dile con todo tu corazón, me doy, Señor. Me doy. Alcanzar la estatura del varón perfecto en mí, Señor. Dile, quiero alcanzar la estatura del varón perfecto. Dile, quiero llegar con mis hermanos a la unidad de la fe, Señor. Dile, no me resisto, Señor. Dile, quiero llegar con la iglesia, Padre. Quiero llegar con los pastores. Quiero llegar con mis hermanos en la fe, Señor, a la plenitud de la fe. Dile, Señor, no quiero quedarme de ser rama que fructifica, Padre. Dile, he sido injertada, Señor, en el olivo verdadero. Gracias, Señor, porque he conocido la verdad y esta verdad me hace libre, Padre. Gracias porque camino en la completa libertad con que Cristo me hizo libre. Estoy viendo cómo la iglesia camina en la completa libertad con que Cristo nos hizo libres. Estoy viendo gente caminando en el Espíritu. Y caminar en el Espíritu es caminar en la plenitud de la fe.
Gracias, Padre. Señor, el árbol fructifica a su tiempo. Y entiendo, Señor, que es el tiempo de la fructificación, Señor. Y gracias, Señor, porque demuestro que tengo fe, porque tengo acciones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra en mí, fructificando, Señor. Gracias por ese Cristo en mí de semilla a árbol, Señor. Gracias por la fe, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Quién puede sanar el corazón? ¿Quién responderá cada oración? ¿Quién es el que brilla más que el sol? Aleluya. Él es mi Señor y Salvador. Gracias, Señor, por Cristo. Jesús, no hay nadie como tú. Los cielos cuentan de tu majestad. Cuán grande es tu bondad, Jesús. No hay nadie como tú. La tierra se estremece al mencionar